Y muchas gracias por continuar en este Abierto por Vacaciones. Ahora vamos a hablar de juventud, ya que el Partido Popular el próximo lunes en el Pleno Ordinario presentará una moción sobre la juventud y reactivar el Consejo Local de la Juventud. Y esa moción la defendió en la sala de prensa ayer Pedro García. Muy buenas y muchas gracias por estar aquí con nosotros. Buenas noches, muchas gracias a vosotros como siempre por vuestra invitación. Antes de hablar de juventud y de la reactivación del Consejo Local de Juventud, hemos visto antes un reportaje sobre los defensores de los árboles, esa concentración que se produjo ayer. ¿Cuál es la opinión del Partido Popular? Vamos a ver, nuestro portavoz, Manuel Serena, ha estado en contacto con las personas que digamos, dirigen o mueven esta actividad o esta defensa, esta plataforma de defensa de los árboles. Estuvo en contacto con los promotores y ha estado intercambiando información con ellos sobre ese tema. Yo creo que es una cuestión en la que debemos dejar que los ciudadanos sean los que decidan, los que se promuevan en este tipo de actuaciones, y no debemos politizar una actuación de ese tipo. Por lo tanto, debemos dejar al margen de la política esas cuestiones. Ya digo, el portavoz nuestro se ha puesto en contacto con las personas que llevan a cabo ese tipo de reivindicaciones, pues para explicarles todos los pormenores de cómo está esa situación en cuanto a las obras de Avenida de Libertad, y en función de eso, pues bueno, ya digo, vamos a dejar que ese tipo de iniciativas ciudadanas se lleven a cabo sin necesidad de que la política entre en esa cuestión. Pero fuera de politizar una concentración como la de ayer o incluso la plataforma, ¿qué le parece al Partido Popular el proyecto de remodelación de la Avenida Libertad, la calle Poeta Mariano Tomás y esa tala de árboles que se sustituirán por otros? Porque ustedes evidentemente conocéis el proyecto, ¿no? Sí, la verdad, vamos a ver, nosotros inicialmente, en cuanto al proyecto, éramos partidarios, así lo llevábamos en nuestro programa electoral, de que esa remodelación se hiciera en varias fases. En principio, en una primera fase, en la entrada por Albacete, una primera fase de actuación de remodelar lo que era la entrada por Albacete para visionar todo aquello que venga de allí, pues las mejoras o la imagen que puede tener de allí cualquier ciudadano que venga de fuera. Y luego, en una segunda actuación, lo que era la salida hacia Murcia, para luego actuaciones puntuales, seguidamente en otras legislaturas, pues hacer otro tipo de actuaciones en lo que era el resto de la avenida. No éramos partidarios de hacerlo, como ha propuesto y ha aprobado el equipo de gobierno, hacerlo todo en una legislatura, además pidiendo un préstamo con una carencia de un año, es decir, que lo va a empezar a pagar la siguiente legislatura o la siguiente corporación, para que nos entendamos. Éramos partidarios de hacerlo de esa manera. Lo que conlleva el proyecto en sí, pues el proyecto en sí tiene una serie de actuaciones, como se ha comentado, que de quitar una serie de árboles y sustituirlos por otros. Y luego hay una cuestión que se ve además, que cualquier ciudadano la puede ver en el portal del Ayuntamiento de Illín, y es que en aquellos lugares donde hay una rotonda, donde se va a instalar una rotonda, si afecta a algún árbol que hay dentro de esa rotonda, pues efectivamente habrá que eliminarlo. Pero probablemente no aquellos en los que se está incidiendo, que parece que se van a talar, que se piensa que se van a talar, efectivamente en el proyecto original no aparecen como se vayan a retirar. Pero al fin y al cabo, aunque se retiren algunos árboles, se van a plantar más de los que había, ¿no? Según el proyecto. Según el proyecto, lo que se va a hacer es sustituir las moreras. Las moreras que hay son las que se van a sustituir por otro tipo de arbolado. Pero ya digo, los otros árboles que aparecen en el centro de lo que es la avenida, hay algunos que se van a ver afectados por alguna rotonda, sí. Y hay otros que no se van a ver afectados, por tanto se mantendrán. O sea que además en el proyecto que está subido en la página del Ayuntamiento aparece todo el desarrollo de la actuación, con planos, sí. Como presentaba al principio, Pedro, el lunes presentáis una moción, ¿no?, para reactivar el Consejo Local de la Juventud. ¿Cuánto tiempo lleva el Consejo Local sin funcionamiento o sin convocarse? Yo recuerdo que en la época de José María Barcina el Consejo estuvo muy activo. Luego ya en la época de Diego García Caro estuvo, pues en algunos momentos un poquito activo, pero no tanto. Ya después se dejó de funcionar, digamos que dejó de funcionar el Consejo. Por eso ahora es un momento, yo creo, importante de cara a ese espacio joven que se quiere proponer y que se quiere abrir, pues para que se pueda pero desde los servicios municipales y de los órganos correspondientes, no en sí desde el propio equipo de gobierno, desde la propia corporación,
sino que sea desde los órganos correspondientes o de los servicios municipales que se puedan favorecer esos encuentros entre las asociaciones juveniles, que las hay, formales y no formales, para que se pueda reactivar el Consejo. Porque sería bueno que estuviera reactivado el Consejo previamente a que se pudiera pues abrir el espacio joven, porque al final ellos podrán planificar y colaborar en la gestión luego de ese espacio joven, que al final son las asociaciones las que saben o las que creen que pueden demandar en esa diversificación del espacio joven. Luego las funciones, los usos de ese espacio joven. Es fundamental. Ya digo que recuerdo la época de José María Barcina, porque yo fui además personalmente integrante de la comisión permanente de ese consejo, el funcionamiento que tenía ese consejo y la gran cantidad de cosas que se hacían a través del Consejo Local de la Juventud y eran promovidas por las propias asociaciones juveniles. Que yo sé, me consta que se está trabajando también en eso, con las asociaciones juveniles, porque nos consta que se está trabajando, pero quizá hay que dar otro paso más y volver a conjugar a todos ellos para que sean capaces de formalizar y de reactivar otra vez el Consejo de la Juventud. Habláis de un colectivo entre los 10 años y los 25, que es un porcentaje alto, casi un 20% de la población de Ellín, pero ¿qué colectivos deberían de formar parte del Consejo Local de la Juventud? Y tenemos una idea de los colectivos que hay, porque las asociaciones juveniles, yo que he formado parte de ellas, claro, cuando era joven, y suelen desaparecer cuando se van a estudiar, quizá es difícil mantener el contacto y sobre todo el trabajo asociativo que muchas veces te dedica mucho tiempo, claro. El trabajo asociativo, los que hemos estado en el trabajo asociativo y seguimos en algún índole en ese trabajo, sabemos que es un trabajo complicado, es un trabajo del día a día, es un trabajo en el que, como tú bien has dicho, hay momentos en los que se puede trabajar o se está más activo, hay momentos en los que por determinadas circunstancias de la vida pues uno tiene que dedicarse a otros menesteres y no puede dedicarle a eso tanto tiempo, y a veces esas asociaciones entonces pierden un poco de ritmo. Pero bueno, yo creo que hay gente joven, hay gente implicada, hay gente que yo creo que quiere, trabajar en ese tipo de asociaciones. Hay asociaciones de todo tipo, desde asociaciones religiosas, asociaciones como los SCAO, asociaciones de sociosanitarias, asociaciones de voluntariado, incluso recuerdo que asociaciones en su momento políticas, como podía ser Nuevas Generaciones Juventud Socialistas, que participábamos del Consejo. Es decir, hay muchos tipos de asociaciones que claro, que es un momento en el que hay que empezar a moverlas y a reactivarlas. Luego hay muchas no formales, porque hay muchos colectivos no formales que no están formalizados como asociación, pero que son colectivos que se reúnen pues, para ciertas actividades o para ciertas cuestiones que a lo mejor también había que enfocarles a que se formalizaran de algún modo, y a partir de ahí pues, con todas esas asociaciones volver a reunirlas y plantearles la posibilidad de ese proyecto bonito que es un Consejo de la Juventud, que son los que luego al final los que deciden muchas veces lo que se hace y lo que no se hace en esa materia, conjuntamente con los servicios municipales, lógicamente, los técnicos. Te digo, por ejemplo, colectivos como, no sé, peñas juveniles, también delegaciones de los centros educativos, que también vemos a muchos jóvenes que incluso dentro de los propios centros educativos o de los institutos tienen unas iniciativas que nos sorprenden mucho, ¿no? Podrían formar parte de este consejo. Sería interesante atraer al máximo número de personas. Claro, habría que ver a ver cómo se enfoca, digamos, si habría que, desde el punto de vista formal, cómo está ahora mismo estructurado la normativa que regula los consejos locales de la juventud, para ver si ahora en este momento en esa normativa de consejos locales de la juventud caben ese tipo de asociaciones que estamos comentando o ese tipo de colectivos, que yo creo que probablemente con la normativa actual pues, se pueda dar cabida o encaje de alguna manera a todo ese tipo de colectivos, porque al final son los colectivos que más ahora tienen mucho más dinamismo, que mucho más están trabajando, sobre todo a través, como tú dices, de los centros educativos. Y tú que has dicho que has formado parte de este consejo, ¿cómo es el trabajo? ¿Cómo se funciona? ¿Es más nivel propositivo, reivindicativo, de denuncia, un poco de todo? Sí, en principio es más un poquito de todo. En su momento era algo más, un poquito de todo, como tú dices. Es decir, había una comisión permanente del consejo, había una serie de colectivos que formaban parte, una serie de, pues eso, una normativa que regulaba el Consejo desde el punto de vista asambleario, desde el punto de vista de comisión permanente, y había reuniones conjuntas de todos los participantes o integrantes de esa comisión, de esas asambleas, para decidir a lo largo del año qué tipo de actividades se hacían o qué tipo de reivindicaciones, porque a veces lo que ocurre es que en ese momento no se quería entrar mucho en el tema de las reivindicaciones, porque a veces cuando las asociaciones políticas empezábamos a debatir sobre materia de juventud, sobre qué hacer o no hacer en función con algún matiz político, pues que el resto de asociaciones ya no querían
no querían que entráramos en ese debate porque no era el debate en el que ellos querían participar. Por lo tanto, siempre dejábamos al margen cualquier cuestión política, independientemente de quién gobernara o quién no gobernara, y entrábamos más en el día a día del tema de actividades puntuales, como por ejemplo la Semana de la Juventud, como por ejemplo algún tipo de actividades que se hacían de otro índole. Es decir, se hacían muchas cosas en ese momento que yo creo que se pueden ir recuperando. Ya se está recuperando, hay cosas como el Día de la Juventud, hay cosas que se están recuperando, el espacio en la feria, el espacio joven, hay cosas que se van recuperando, pero bueno, es cuestión de ir moviéndolo un poquito más e integrar a todo ese colectivo juvenil, a todos esos colectivos juveniles, integrarlos y formular esa propuesta de poder conjugar un Consejo de la Juventud para que ellos vayan durante el año desarrollando sus actividades que yo planteé. Eso te iba a preguntar, Pedro, ¿qué te parece el trabajo en el área de juventud que se está realizando ahora? Se está haciendo un trabajo importante porque yo conozco a los técnicos que dirigen el Departamento de Juventud, yo sé que se está haciendo un trabajo importante. También hay que tener en cuenta que la juventud hoy día es una juventud distinta a la que conocíamos en otras épocas, tiene sus características sociales, tiene su idiosincrasia y a veces es complicado muchas veces encajarlos en una dinámica, encajarlos en una línea de trabajo, pues porque tienen unas características y unas pinceladas distintas a lo que conocíamos antes. Entonces, bueno, es cuestión de ir trabajando con ellos, es cuestión de ir avanzando en esas materias, intentar pues que ellos planteen qué cosas quieren hacer y que nos demanden, y nosotros, pues oye, llevarlas a efecto, que para eso estamos, para todos aquellos que nos demanden, pues poder ejecutarlo. Afirmaste ayer que se necesita mayor implicación de los colectivos juveniles en el municipio, pero deberíamos atraerlos un poco más con las redes sociales, con las nuevas tecnologías, que además quizá a ellos también les sea más fácil, ¿no? y más útil, ya que pues es indudable, ¿no? en el mundo que estamos viviendo, y no sé, quizá hacer un consejo de la juventud o que ellos pudieran mandar sus propuestas por las redes sociales, por ejemplo, no sé. Sí, ahora mismo con las redes sociales es lo que ellos ahora mismo manejan en el día a día y en lo que ellos están ahora muy volcados. Efectivamente había que implicar mucho esa materia, la materia de redes sociales, en todo lo que ellos hacen, en todo lo que se les quiera plantear. De hecho ya se les está haciendo eso, ¿no? En algunas actividades puntuales se les están planteando a través de redes sociales pues hacer algunas actuaciones o algunas cuestiones, y yo creo que eso es fundamental, el que ellos vean que esas aplicaciones o esas redes que ellos utilizan les pueden ser útiles para luego desarrollar actividades que ellos crean que son las que les viene bien en un momento determinado llevar a cabo. Yo creo que eso es fundamental. Implicarles a través de las redes sociales es importante porque es lo que ellos manejan el día a día. Hemos hablado de actividades de feria, ¿no? El espacio joven, por ejemplo, dentro de la feria, y yo vi en la última edición que aquello se montó, siempre había música, algún DJ tocando en directo, pero no triunfaba, no veía público joven asistir a este lugar. ¿Qué es lo que pasa? Es más, no solo lo he visto en allí, lo he visto en más poblaciones, algo así, que se pone un lugar sin alcohol, por supuesto, ya que son menores los que van a asistir, y al fin y al cabo no triunfa, no lo entiendo. Pues es lo que hemos comentado anteriormente. La juventud tiene su forma ahora mismo de reunirse, su forma de encontrarse unos con otros, que es distinta a la que nosotros hemos conocido. Ellos ahora, pues hay momentos puntuales en los que sí que pasan por el espacio joven, en determinados horarios o en determinadas actividades muy puntuales, pero ellos tienden a buscarse otro tipo de ambiente, otro tipo de situaciones en las que se juntan y se reúnen en función de otra serie de parámetros sociales que ellos ahora mismo pues tienen más intrínseco en su forma de actuar. Pero bueno, es bueno que vayamos fomentando ese tipo de espacios para que, bueno, pues con determinadas actividades puntuales, a lo mejor es cuestión de redefinir los horarios, a lo mejor es cuestión de redefinir qué tipo de actividades para que ellos puedan involucrarse de alguna manera. Ya digo, efectivamente hay momentos en los que se concentran más, y hay momentos en los que pasan a veces incluso de largo, miran y tal, pero bueno, es cuestión de... La juventud, ya digo que hoy día es bastante compleja y bastante difícil de articular en algunas acciones, pero bueno, es cuestión de ir trabajándolo y ver a ver por dónde se puede actuar con ellos. ¿Cómo veis ese anuncio que hizo el equipo de gobierno, que el lugar donde antes se ubicaba la lonja municipal pues va a ser el nuevo centro joven, o se va a acondicionar, ¿no?, como un espacio joven? ¿Cómo lo veis? Nosotros hemos venido demandando, además así lo llevamos en nuestro programa electoral, que se pudiera articular de alguna manera en algún sitio un espacio joven, porque yo creo que creíamos que era necesario que los jóvenes pudieran disponer de un espacio de esas características.
En principio no nos parece mal esa ubicación, que se ubique en la antigua lonja. Lo que habrá que ver es el proyecto en sí, cómo se quiere plantear, cómo se quiere llevar a cabo y cuáles son las características del proyecto para poder pues luego dar una opinión más concreta cuando tengamos los datos de cómo se quiere diseñar y cómo se quiere planificar. Por eso creemos que es importante que los colectivos juveniles, o bien a través del Consejo de la Juventud o a través de los propios colectivos juveniles, sean los que de alguna manera luego lleven a cabo la gestión y la planificación de ese espacio joven, porque son ellos los que realmente van a utilizarlo más, los que creen o saben qué es lo que más les viene bien, o qué tipo de actividades o qué tipo de espacios, o cómo los quieren, digamos, cuál es el contenido de esos espacios, para poder luego ellos utilizarlo de una manera más adecuada. ¿Tenéis algún conocimiento desde el Grupo Municipal del Partido Popular de cómo se está gestionando este tema de la lonja? ¿Se está moviendo algo? ¿Se está trabajando en ello? Ahora mismo lo que tenemos, lo que sabemos es que se está elaborando un pliego, un proyecto desde los servicios técnicos, y el único dato que tenemos que se está elaborando ese proyecto, ese pliego, para sacarlo a licitación, pero de momento no hemos visto nada al respecto, solamente lo que nos han comentado del equipo de obra. Y también, Pedro, cuéntanos, muchas veces no analizamos datos de empleo, hablamos de industria, pero también ¿no? Los datos de empleo, el empleo juvenil es uno de los problemas que quizá tenemos enquistado en nuestra sociedad, no solo en Ellín, sino en muchos municipios, ¿no? ¿Qué pasa con el paro juvenil? Pues tenemos una tasa de paro juvenil a nivel nacional de en torno al 40%, y eso es un dato muy dramático, ¿no? Porque a la gente joven, es a la gente en general, a todos, pero en especial a la gente joven, hay que ofrecerle oportunidades, para que se puedan emancipar, y hay que ofrecerle oportunidades de futuro. Hay que trabajar más en otro tipo de medidas que afecten a la juventud, que les pueda llevar a que puedan buscar una salida en el mercado laboral. Muchas veces hemos hablado de muchos planes juveniles, muchas veces hemos hablado de muchos planes o muchas acciones como la garantía juvenil, pero al final eso no se ve reflejado luego en los datos de empleo juvenil. Entonces yo creo que hay que articular otro tipo de medidas, hay que articular otro tipo de acciones encaminadas no solamente a lo que tiene que ver con la ayuda económica, sino a otro tipo de mecanismos más estructurales que les hagan a la juventud, como por ejemplo adecuar oferta a demanda, por ejemplo. Muchas veces nos encontramos con la paradoja de que cuando uno va a buscar un trabajo y es joven y acaba de terminar una carrera, dice, no, mire, usted es que no tiene experiencia. Entonces no, o viceversa, es decir, no, es que entonces todas esas cuestiones de adecuación de la demanda a la oferta es muy importante. Y luego probablemente todo lo que tiene que ver con fondos europeos, con fondos de garantía juvenil, o con todo lo que tiene que ver con formación, en este caso para desempleados, que son los que pueden participar en certificados de profesionalidad o formación pública, pues todo eso habrá que articularlo de otra manera para que los jóvenes puedan acceder a todo ese tipo de ayudas y de mecanismos formativos, para que en un futuro no tengamos esas cifras que tenemos. Luego hablamos mucho de retorno del talento, porque todo nuestro talento se nos va afuera, pero es porque las condiciones en nuestro país no se dan. Cuando hablo de nuestro país, hablo de nuestra comunidad autónoma y hablo de nuestra localidad. Las condiciones no se dan para ofrecerles algo atractivo a esos jóvenes que acaban de terminar una carrera, pues para que se puedan instalar. Entonces lo que tienen que hacer los chicos y las chicas, evidentemente, es buscarse el futuro en otro lugar, eso es evidente. También en vuestro programa electoral reivindicabais pues un centro, ¿no? de emprendimiento que quizá también favorecería a este tipo de jóvenes, ¿no? que quieren emprender, empezar un negocio. ¿Se va a seguir reivindicando? Ya no nos queda tiempo, que tenemos menos de un año a las elecciones. Bueno, vamos a ver, es un tema que hemos hablado en varias ocasiones, es un tema que efectivamente llevamos en nuestro programa electoral y que hemos reivindicado en varias ocasiones, incluso en nuestra propuesta que trasladamos para el acuerdo con el equipo de gobierno, los presupuestos, aquellas famosas naves CIES, las naves que están en el polígono industrial, que estamos pendientes todavía de que se lleve a cabo la urbanización de las naves y el dotar el contenido de esa propia nave para que cualquier emprendedor o emprendedora pueda instalarse allí y ejercer o iniciar su actividad económica. Ya digo, estamos pendientes de que se pueda urbanizar eso. Había una partida presupuestada, luego se hizo una modificación, se ha hecho una posterior modificación, bueno, porque sabemos los vaivenes que tiene ahora mismo el mercado del material, de todos los materiales y todas las materias primas de cara a cualquier obra, y bueno, se ha intentado reformular todo eso, pero ya digo, estamos pendientes de que por fin se pueda urbanizar esa parte exterior de esas naves CIES que están allí en el polígono, y que efectivamente eso se convierta en un lugar donde los emprendedores puedan
iniciar su actividad económica y podamos darle a alguno de ellos, ¿no?, la posibilidad de que puedan salir al mercado laboral y iniciar su actividad. Y ya que lo has mencionado, ese pacto, ese apoyo que hicisteis el Partido Popular a los presupuestos municipales, ¿cómo se está ejecutando ese pacto, esas líneas, ese compromiso que se llevó con el equipo de gobierno? ¿Se va a poder ejecutar en un porcentaje alto hasta final de gobierno o no? Hombre, esperemos que se pueda ejecutar en gran parte ese acuerdo al que llegamos con el equipo de gobierno, que si no recuerdo mal estaba en torno a casi 1 millón de euros. Es un acuerdo al que llegamos con el equipo de gobierno y hay una serie de actuaciones contenidas en la propia propuesta que se van ejecutando poco a poco. Es decir, hay cuestiones que se van ejecutando vía moción, vía acuerdo directo con el equipo de gobierno y con actuaciones puntuales, y algunas de ellas ya se están empezando a ejecutar y otras están en vías de ejecutarse y se están negociando para ver cómo se llevan a cabo. Entonces, ¿estáis contentos con el desarrollo más o menos de ese pacto o esperáis que se acelere un poco más? Hombre, yo espero que ahora en estos meses se acelere, porque efectivamente hay cuestiones muy puntuales que muchas de ellas requieren informes de servicios técnicos, requieren informes de otros parámetros y que claro, que eso a veces pues va un poquito más lento. Se requieren informes, se requiere también un consenso a la hora de llevar a ejecutar la actuación, porque bueno, hay muchas cuestiones puntuales que iban en la propuesta que se tienen que articular de alguna manera y hay que ver cómo se redefinen. Hay algunas que tienen que salir a licitación, hay otras que bueno, tienen muchas cuestiones técnicas y muchas cuestiones de burocracia, digamos, que al final pues va un poco más lento, pero yo espero que en estos meses se acelere. Yo creo que de aquí a final de año se acelerará. Pedro, a veces, quizá viendo a los políticos dar ruedas de prensa, parece que estamos siempre en campaña permanente, pero al fin y al cabo ahora se va a notar realmente cuando va a comenzar la campaña. Quizá después del verano, en el mes de septiembre, notaremos un poco más de actividad política, pero ¿cómo se trabaja? No sé si estáis trabajando, estáis empezando a hacer algunas líneas desde el Partido Popular de cara ya a este sprint final, ¿no?, hasta las elecciones municipales. Bueno, nosotros llevamos una agenda pública, una agenda política en la que vamos marcando los ítems que se van sucediendo en nuestra localidad. Vamos tomando nota de todas las reivindicaciones, de todas las cuestiones que van surgiendo, de cara a, bueno, pues a ir escenificando todo lo que es nuestra tarea, que es la tarea que nos han encomendado los ciudadanos, nuestra tarea de oposición, que desde un punto de vista de fiscalización de lo que está haciendo el equipo de gobierno, y por otro lado desde el punto de vista de construcción, no solamente de fiscalización, sino de construcción de aquella alternativa, de aquellas propuestas que creemos que son oportunas para ofrecerles a los ciudadanos. Entonces, en esa materia es en la que vamos trabajando, por un lado en la fiscalización y por otro lado en las propuestas, y sobre todo preparando, como tú bien dices, de cara al nuevo curso político y en vista de que tenemos un periodo electoral en mayo del 23, pues ir preparando todo lo que tiene que ver con propuestas nuevas y con acciones nuevas que podamos luego encaminar hacia un programa electoral o hacia un proyecto que ofrezcamos a los ciudadanos y que los ciudadanos decidan si les parece el mejor proyecto de cara a gobernar la ciudad de allí. ¿Y cómo se elabora un programa electoral? No sé, se coge el del año anterior y se perfilan las cosas que no estén hechas del programa electoral anterior, añadiendo algunas otras, conversaciones con colectivos, simplemente por las cosas que vosotros como concejales habéis notado que hay carencia. ¿Cómo se elabora? Pues tiene varias partes, la elaboración de un programa, varias acciones que conllevan la elaboración del programa. Por un lado, como bien dices, se va recogiendo de parte de todos los colectivos de la ciudadanía todas aquellas demandas que ellos plantean o demandas que ellos creen que no se han ejecutado por parte del equipo de gobierno o que son necesarias y que en ningún momento nadie las haya podido plantear. Y de otro punto de vista, pues como partido político, aquellas acciones que creemos que son necesarias y que son urgentes de atender por el bien pues, hablo de infraestructuras, hablo de servicios, hablo de muchas cosas que pueden ser buenas de cara a prestar o ofrecer a los ciudadanos y que no lo han trasladado de ellos, pero que nosotros creemos que efectivamente se pueden conjugar. Entonces todo eso se va, digamos, maquetando o perfilando en una especie de documentos que vamos luego conjugando para elaborar el programa conjunto finalmente. Eso es una tarea larga y compleja a veces, porque bueno, tienes que ir recogiendo, también viendo
lo que se ha hecho, lo que se prometió que se iba a hacer por parte del equipo de gobierno no se ha hecho, y también lo que nosotros dijimos que íbamos a hacer y que por circunstancias no hemos podido hacer. Pedro, ¿qué es, en tu opinión, quizá lo más necesario, lo que más necesita Ellín en estos momentos o quizá ya mirando de cara a los próximos 4 años? Pues yo creo que hay que incidir mucho en el tema del tejido industrial. Ellín necesita tejido industrial, Ellín necesita oportunidades. No podemos basarnos simplemente en trabajar hacia 400 o 500 personas a lo largo del año en planes de empleo. No podemos ofrecer solo esa oportunidad a los ciudadanos de Ellín. Yo creo que tenemos que ofrecerle otro tipo de oportunidades. Tenemos que darle una vuelta a eso y tenemos que generar tejido industrial. Que están las bases puestas con los polígonos que tenemos, con el precio del metro cuadrado que tenemos, con la oferta que tenemos de suelo, pero probablemente haya que hacer otro tipo de acciones, otro tipo de implicaciones políticas para que se pueda desarrollar un tejido industrial. Es fundamental. Es decir, no podemos estar a los vaivenes del periodo estival o a los vaivenes de los planes de empleo para que ofrecerles oportunidades a los ciudadanos. Tenemos que buscar otro tipo de acciones, ya digo, porque todos los días vemos que se están instalando o están creciendo empresas en otro tipo de localidades similares a las nuestras más pequeñas de Castilla-La Mancha, pero todos los días, hay miles de ejemplos. Y no podemos resignarnos solamente a quedarnos en que nosotros tenemos solamente un sector servicio y un sector agrícola. Tenemos que dar el paso hacia un sector industrial importante en aquellos sectores que nosotros creamos que somos potenciales, y para ello pues hace falta otro tipo de articulado, otro tipo de política, otro tipo de acciones fuera de aquí que nos hagan atraer al inversor y que podamos ser capaces de generar oportunidades. Yo creo que ese es el tema más importante, pero luego hay otras cuestiones que podemos debatir, como puede ser el tema de mejorar el servicio de limpieza, como puede ser temas vinculados a la seguridad, de la que hemos hablado en otras ocasiones, o otra serie de cuestiones que también creo que preocupan a los ciudadanos, pero yo personalmente, y es una opinión personal, yo creo que el desarrollo industrial y el tema de las oportunidades de empleo yo creo que es lo que más preocupa hoy día a los ciudadanos de allí. ¿No se está dando un buen servicio de limpieza o de seguridad? Vamos a ver, ahí en su momento pues se tuvo que licitar y se tuvo que contratar el servicio de limpieza en las condiciones en las que se tuvo que hacer por las circunstancias de ese momento, y probablemente habría que darle una vuelta a ese servicio que está externalizado para mejorarlo, porque no es una cuestión ya de una persona que lo vea al día a día, sino que a cualquiera que le preguntes de los ciudadanos de Ellín, pues la mayoría siempre están quejándose de esa cuestión del servicio de limpieza, de recogida de residuos. Hay algunas deficiencias, eso aparentemente es lo que muestran los ciudadanos en esos servicios, probablemente haya que avanzar en eso y haya que trabajarlo de alguna manera. Y con el tema de la seguridad, bueno, eso es un tema, yo sé que es un tema delicado, es un tema sensible para la sociedad, y es un tema en el que, bueno, yo sé que las fuerzas y cuerpos de seguridad están trabajando en ello, la subdelegación del gobierno, pero probablemente pues haya que incidir más en esas cuestiones. Estoy pensando ahora que en esa propuesta que hemos comentado anteriormente, en la que llegamos al acuerdo con el equipo de gobierno, llevamos una acción puntual con el tema de videocámaras de vigilancia, de la colocación de videocámaras de vigilancia, que es una actuación en la que estamos trabajando y negociando para llevarla a cabo, y bueno, que yo creo que es una buena acción que puede mejorar las condiciones de las que estamos hablando en materia de seguridad. Yo sé que, ya vuelvo a repetir, que se está trabajando en esa materia, se están haciendo cosas, pero la sensación a veces que le queda al ciudadano es que todavía hay algo que hacer ahí en esa materia, todavía hay algunas cuestiones que hay que mejorar. Es complejo el tema de la instalación de cámaras de seguridad, no sé, con la protección de datos, toda la sensibilidad que hay actualmente, pero es complicado o no. Sabemos que gracias a cámaras, como por ejemplo las que hay instaladas en el ayuntamiento, se ha solucionado algún tipo de acción policial o investigación policial gracias a ellas, pero ¿es complicado? Es complicado porque hay una normativa muy digamos, encajada en la materia de protección de datos, y encajada en que, sobre todo con el tema de si solo afectarían a lo que tiene que ver con el ámbito de la circulación o afectarían al ámbito personal del ciudadano que va andando por ahí. Es un tema que jurídicamente es complejo, que jurídicamente está muy encorsetado, entonces es un tema que habrá que verlo
con los técnicos correspondientes, porque ellos son los que conocen la materia esa y son los que nos pueden asesorar en esa cuestión, y desde ese punto de vista pues ver a ver cómo se puede encajar esa colocación de videocámaras pues para trabajar en la materia que haya que trabajar, en la que ellos nos indiquen, y para que eso pueda pues de algún modo ayudar a mejorar el bienestar y la seguridad de todos los ciudadanos, que al fin y al cabo lo que queremos todos. Pedro García Sequero, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros en Televisión Ellín y sobre todo por hablar abiertamente de todos los temas. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros, como siempre. Y a ustedes también muchas gracias por haber compartido un día más, una semana más aquí con nosotros en Televisión Ellín, en este Abierto por Vacaciones. Que pasen un feliz fin de semana.